En esta ocasión vamos a hablar de mi experiencia con el modafinilo. El modafinilo es un fármaco estimulante que se utiliza para diversos padecimientos. Últimamente también ya se ha estado utilizando como nootrópico. Esto es como una forma de mejorar nuestras capacidades cognitivas, nuestra memoria, nuestra capacidad de rendimiento y se está promocionando como esto, como un nootrópico en todas las redes sociales. He visto médicos y personas de todo tipo que así lo hacen. Hoy solo les voy a hablar de mis experiencias, que de alguna manera fueron experiencias nootrópicas o estimulantes de la vigilia. Les voy a hablar de tres de estas, que de alguna manera son las que recuerdo mejor y las más significativas. Según yo, utilicé alrededor de 200 a 400 miligramos. Las dosis no trópicas pueden ser desde los 50 miligramos hasta los 100, según un TikTok de un doctor muy famoso. O sea, pueden llegar a ser tan mínimas como de 50 o 100 miligramos para potenciar la cognición. En mi caso fue así, 200 a 400 miligramos más o menos. No recuerdo haber tomado más y de alguna manera, pues, fue un efecto, pues, ya se los iré platicando. La primera vez que consumí el modafinilo fue hace mucho tiempo. Yo tenía que estudiar para un examen y varios amigos y yo compramos este modafinilo. Y pues recuerdo que antes de llegar aquí a la casa me tomé una pastilla. Ese día había consumido mucho tramadol, estaba bastante aletargado con el tramadol y hagan de cuenta que estaba aquí precisamente en la cama, nada más que la cama estaba viendo hacia allá, estaba de este lado la cama y yo estaba viendo hacia acá, ¿no? Y pues recuerdo, ¿no? Que estaba así, acostadillo y viendo el teléfono o contestando a alguien, si no mal recuerdo. Creo que les estaba preguntando que cómo le había, o sea, que cómo les había ido con la sustancia. Y pues en una de esas, pues se me ocurrió acostarme. Y pues me acosté y pues esperando, ¿no? El efecto, no, pues valió porque me quedé bien dormido. Entonces, pues no experimenté los efectos que necesitaba para ese día. Afortunadamente, no me fue tan mal en el examen, porque pues más o menos ahí sabía más o menos lo que iban a preguntar. No me acuerdo exactamente de qué era el examen, pero pues así fue esa primera vez. La segunda ocasión, si no mal recuerdo, fue para hacer un trabajo. Esta vez no fue para estudiar. Y recuerdo perfectamente bien el trabajo que era, bueno, no el trabajo, la materia del trabajo. Era un trabajo de electrónica de potencia. Y estaba aquí igual en este estudio. Y al igual que allá arriba, el estudio, como han podido ver en otros, esta mesa, como han podido ver en otros videos, estaba al revés. Ajá, entonces estaba así, ¿no? Pónganle. Y pues recuerdo estar aquí en el estudio con una claridad mental muy superior, como si hubiese dormido, no sé, día y medio seguido, y pues con mucha energía para hacer lo que estaba haciendo. Terminé más o menos a las 6 de la mañana, en esa ocasión iba en la tarde a la escuela, pero verdaderamente era una sensación de estimulación muy intensa. Bueno, no muy intensa, diferente al de otros estimulantes, o sea, sin ansiedad, bastante peculiar y única, como si te limpiaran mentalmente y fueras un libro abierto dispuesto a recibir información y a trabajar con todo el ímpetu del mundo. Eso es lo que recuerdo, pero sin embargo no sentí una sensación placentera. Como les comentaba, no fue un efecto recreativo. Funcionó perfectamente bien esa vez, ¿no? A diferencia de la pasada que les comento que me quedé jetón. Y bueno, ya sería finalmente la tercera vez que les voy a contar. Obviamente fueron un poquito más, pero le calculo que no fueron más de 10 que usé este medicamento. Y bueno, en esta ocasión pues fue muy desagradable. Bueno, no muy desagradable, pues fue un dolor de cabeza ahí molesto, ¿no? Que ofuscó lo otro que pudiera sentir en relación con el efecto cognitivo. Y creo que esa vez no tenía que estudiar para ninguna cosa. Intenté buscar el efecto recreativo, ¿no? Y pues como lo que me pasó una vez con el metilfenidato, dolor de cabeza, y con el bupropión me pasó también eso, dolor de cabeza. Estos fármacos son estimulantes y tienen indicaciones parecidas, pues probablemente tengan un actuar similar. Bueno, del metilfenidato y del bupropión se sabe que tienen un actuar similar. Del modafinilo no se sabe muy bien cómo actúa, pero pues se imagina uno que actúa parecido porque tiene indicaciones parecidas. Y pues
Los tres me causaban dolor de cabeza. En alguna ocasión que los consumí, ¿no? El metilfenidato, una de las veces que lo consumí, el bupropión creo que lo utilicé una o dos veces, y esta vez del modafinilo, ¿va? Entonces, pues, ya, serían esas tres. Ahí tienen mis experiencias con el modafinilo, tres de mis experiencias, las que recuerdo mejor. De alguna manera yo no recomendaría el modafinilo más que en situaciones muy especiales, situaciones ya de emergencia, donde se necesita estar despierto y pues ya el cuerpo no aguanta, o pues de plano cuando pues se dejó de largo el estudiar cuando era debido y pues se necesita algo que ayude para superar alguna prueba, alguna situación. De alguna manera las cosas que mejoran la inteligencia, la cognición a corto, mediano y largo plazo, pues son el aprender música y tocar música, el hacer ejercicio físico y mientras más intenso sea el ejercicio físico mejor, y también aprender de todos lados y en todo momento, ¿va? Entonces, pues el modafinilo sería solo en situaciones muy especiales. Entonces, pues ahí no estamos bien.